Ahí, levanta tus manos, levanta tus manos. No sé, tal vez ahorita no la tienes en la mano, pero levanta tu ofrenda, la que tienes en tu corazón, tu vida, tu servicio. Levántalo, levanta lo que vas a dar. Y ahí abajito, ahí aquí en pantallas también saldrá. Si tienes de pronto una ofrenda, una donación para la iglesia, puedes hacerlo a través de todos los medios tecnológicos. Pero quiero orar por tus finanzas. Más que, óyeme bien, yo no quiero orar porque de pronto pase un milagro, no, ni porque tú des y pase un milagro, no, va a pasar un milagro sin importar si das o no das. Hoy oro por tu situación financiera, negocios, emprendimiento, lo que vas a hacer ahora mismo, Padre, oro y te doy gracias porque tenemos la oportunidad de dar un diezmo, una ofrenda, una primicia. Pero oro, papá, por la situación económica de tu familia. Cuando el pueblo tuvo hambre en el desierto, el pueblo clamaba y tú le dabas maná, y tú le dabas agua, y tú les dabas tórtolas, y tú les dabas lo que fuera porque ellos fueran sustentados. Estamos en el desierto. El desierto es una pandemia, Dios, y oro por las finanzas para que tú proveas a tu pueblo, para los que entran en cuarentena y los que salgan satisfechos. Así sean 2 días de gloria, de bendición, donde tú prosperas. Si son 5 días de bendición. Si son 40 días de bendición. Oh, rey. Ahora bendición en tus finanzas. Te bendigo. Diga conmigo: bendigo mis finanzas, bendigo mi situación económica. Padre, yo clamaré a ti y tú me responderás. Mis hijos necesitan comer, mi familia necesita comer, vestir. Y tú dijiste: no vamos a pensar qué necesitamos, no vamos a pensar en qué debemos comer ni qué será mañana, porque tú sabes de qué tenemos necesidad, papá. Oh, te bendigo, iglesia, te bendigo tus finanzas, bendigo tus finanzas. En el nombre de Jesús. Y quiero orar por la palabra que viene a continuación con nuestro pastor. Padre, oro por esa palabra. Llénanos, háblanos, instrúyenos, enséñanos como reyes y sacerdotes. Enséñanos a ser los mejores reyes y sacerdotes, en el nombre de Jesús. Y adore ahí con nosotros para pasar. Adore, dile: aleluya, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Aleluya, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Buenos días, bendiciones para todos, iglesia. Espero que todos estén bien, espero que todos estén ahorita en sus casas, expectantes a lo que el Señor va a hablar por medio de su palabra. Los bendecimos desde este lugar, los bendecimos desde la iglesia, añorando que pronto nos volvamos a reunir todos en familia para adorar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero darle la bienvenida a todas las familias ahorita conectadas. Sé que empiezan a conectarse en varios, pero hagamos algo importante, que es lo que el Señor Jesucristo siempre nos ha mandado a hacer. Que nosotros, si entendemos que el Evangelio son las buenas nuevas, las buenas de salvación, que no nos quedemos solo, que ese mensaje no solo se quede en nosotros, sino que tú puedas en este momento compartirlo con otras personas, con esas personas de pronto que tuviste esta semana en contacto y de pronto se quejaban
o que estaban pasando por un momento difícil de sus vidas, o que de pronto no tienen trabajo, o tantos problemas que ocurren en el día a día. Que tú seas ese instrumento de Dios para enviar ese link y que ellos se puedan conectar para que el Señor les hable por medio de su palabra. Eso es lo que necesita realmente una persona, un hogar, la humanidad entera, más en estos momentos de tantas cosas que se viven en el mundo. Entonces yo te invito a que en este momento tú cojas tu celular y empieces a enviar el link y entre todos empecemos a expandir el reino de Dios. Amén. Y le doy gracias a Dios porque hemos tenido la oportunidad ya con este domingo de estar hablando de un tema muy especial, de un tema que puso Dios en el corazón del pastor, en el cual vamos a hablar que estamos hablando de depender de Dios. Y hicimos una introducción, digámoslo así, de estos fines de semana, hablando y mirando, y Dios nos mostraba por medio de su palabra cómo hombres de Dios que aparecen en la Biblia, que hicieron tantas cosas para Él, que hicieron señales, prodigios, milagros, que Dios los respaldó de una forma sobrenatural, como ellos en determinado tiempo de su vida, y más cuando estaban como experimentando lo mejor de su vida en todas sus áreas, cómo empezaban a confiar solo en sus fuerzas, solo en su voluntad, solo en su ego, solo en su yo, y cómo se iban independizando de Él y cuáles eran las consecuencias de esa independencia. Entonces Dios nos ha hablado muy claro. Yo le doy gracias a Dios por su palabra, y Dios nos ha hablado muy claro porque nos está alertando de cosas que nos pueden pasar a nosotros. Si les pasó a ellos, que son hombres que aparecen en la Biblia, que aparecen sus nombres registrados en la Biblia, ¿cómo no te puede pasar a ti o a mí que estamos en esta tierra? Entonces esta enseñanza ha sido muy bonita, cómo esos hombres se independizaron, cómo se salieron de la presencia de Dios, y en determinado momento cómo voltearon su cara hacia el mundo a vivir como ellos quisieron vivir, pero también nos mostraba Dios cuáles fueron los resultados de esa independencia. Y los resultados de esa independencia son cosas terribles en la vida de cualquier ser humano. Después de ser hombres consagrados a Dios, le rendían cultos a otros dioses, hasta consultaron brujas, consultaron, como en este tiempo, personas que leen las cartas o el tabaco después de un haber conocido de Dios. Es una de las cosas terribles. Y Dios nos quiere esta mañana empezar a hablar ahora de qué significa realmente depender de Dios. ¿Qué significa realmente depender de Dios? Y depender de Dios significa entregarle el destino de nuestras vidas a Dios de manera completa, sometiéndonos a su santa voluntad. Qué bonito eso, ¿cierto? Dice, depender de Dios significa entregarle nuestro destino, el destino de nuestras vidas, a Dios de manera completa. Subrayo la última parte que dije, de manera completa, porque hay veces que nosotros queremos rendir nuestra voluntad a Dios, entregarle el destino de nuestra vida a Dios, pero solo en diferentes áreas, o solo en unas áreas, en otras no queremos que Dios nos la toque. Y Dios nos habla por medio de su palabra que nosotros tenemos que ser hombres íntegros, o sea, no podemos pensar una cosa o hacer una cosa en unas áreas y en otras estar desobedeciéndole a Dios. Y eso es lo que el Señor nos explica por medio de esta definición. Dice, dependa de Dios si yo le entrego el destino de mi vida a Dios de manera completa, sometiendo mi voluntad a Él. ¿Se acuerda que hablábamos en el primer domingo lo que significaba esa dependencia? Que era que yo estoy sujeto a un ser superior, y en este caso nosotros estamos sujetos a nuestro Dios, a nuestro Creador. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Y tú lo puedes ver de nuevo leyendo la Biblia, todos los hombres que dependieron de Dios, después que se independizaron, pero otros también que volvieron. Y hay muchos ejemplos. Un ejemplo que Dios nos da en su palabra
es la vida de Daniel, que fue un hombre que vivía también en un mundo revolucionado como el que vivíamos hoy, donde le imponían unas leyes, unas reglas, donde se tenían que someter, de pronto como lo que está pasando ahora, que están colocando leyes tremendas en este tiempo, donde nos hace esas leyes desobedecer a Dios. Pero como él tenía tan claro su dependencia, la dependencia a Dios, que a él no le importaba si desobedecía a este rey que le imponía unas leyes, que era adorar a un ídolo o a otros dioses, y en este caso a una estatua que le había construido de oro el rey, y que había unas consecuencias terribles si ellos no se postraban y no estaban haciendo lo que todo mundo hacía. ¿No les parece curioso? En este mundo, cuando uno habla de santidad, en este mundo cuando uno habla de obedecer a Dios, en este mundo cuando uno no sigue la corriente del mundo como todos lo hacen, a uno lo ven como loco, a uno lo ven como diferente, a uno le dicen, yo he hablado con primos y lo primero que le dicen a uno es, pero yo no puedo hacer lo que usted hace. ¿Cómo usted va a obedecer todo el tiempo a Dios? Mire, con todas esas mujeres que hay, con todo este trago que hay, con todo. O sea, a ellos les parece locura que realmente uno pueda obedecer a Dios. Y lo que no entienden y lo que no saben es que eso no lo hace uno por sus propias fuerzas, sino que es el Espíritu Santo que empieza a convencerte, y es una cosa natural. Empieza a convencerte de cosas que tú vienes haciendo mal y empiezas a tener cambios. Pero eso solo lo puede hacer Dios, no lo puede hacer uno en sus fuerzas. Y Daniel es un ejemplo claro de esto, es un ejemplo claro de depender totalmente de Dios. Yo no sé si lo ponemos en el contexto de este tiempo, que se levantara ahorita el alcalde y le dijera a usted que por ley, no sé, contra sus principios, tiene que ir a, no sé, de pronto a acostarse con una persona de su mismo género, o si no lo van a matar. ¿Tú qué harías? Estoy colocando un caso extremo, pero eso era lo que le pasaba en ese momento a Daniel. Le estaban inculcando cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Pero Daniel tenía una cosa muy clara, y era que él sabía que el Dios que tenía es el Dios todopoderoso, que el que lo podía sacar de cualquier circunstancia, y más cuando él lo obedecía y cuando tenía una relación tan cercana con él. Y él es uno de los hombres, con sus dos amigos, con Mesac y Sadrac, que vieron el poder de Dios y la bendición de realmente depender de él. Porque los que no se saben la historia, y no voy a entrar en este pasaje de la Biblia porque tenemos que avanzar en el tema, es que ellos no quisieron arrodillarse ni postrarse a ese ídolo de oro que habían puesto, pero había una consecuencia, y era que el que no obedeciera iba a ser castigado, lo iban a meter a ese horno de fuego y iban a ser quemados. Pero a ellos no les importó. Ellos delante del rey le dijeron, hay uno más poderoso que tú, hay uno que nos puede sacar de toda aflicción. Y dijo, y así muriera, pero muero obedeciendo a Dios. Qué bonito que nosotros fuéramos de ese mismo pensamiento. Qué bonito que nosotros fuéramos esos hombres y esas mujeres íntegros delante de Dios, y con esos conceptos tan claros, en donde nosotros no vamos a negociar nuestra santidad y nuestra obediencia a Dios por nada que nos ofrezcan. En ese momento era una estatua de oro. Muchas veces las personas dejan comprar su conciencia, su voluntad, por dinero, y quedan pensándolo para hacerlo solo cuando les ofrecen. Pero hay hombres de Dios, y sé que son los que me están mirando en este momento, que por medio de esta palabra se van a confrontar en su vida, pero van a entender realmente qué es depender de Dios, que es dejarle todas sus áreas a Él para que Él haga su divina y perfecta voluntad. Depender de Dios significa que como padre
siempre acudiremos a Él a través del Espíritu Santo para tomar cualquier decisión, pidiendo su guía y dirección. Esto con el fin de no equivocarnos ni cometer errores. Una muestra clara de depender totalmente de Dios es que nosotros siempre le pedimos guianza a nuestro Padre en todo lo que hacemos. Hay una frase que me gustó y dice: es mejor tomarnos un tiempo en oración en el día para pedirle dirección a Dios que tener que pedir amargamente que nos saque de un atolladero por una decisión que hicimos sin la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que depender de Dios y ese es el significado de eso, que a través del Espíritu Santo Él es el que nos va a guiar. Acuérdense en que la palabra dice: Él es el camino, es una de las definiciones de nuestro Dios. Y por el camino que Él nos va a guiar es el camino perfecto. Pero caminos hay muchos. ¿Tú en cuál estás o a cuál te hicieron ir? Porque todos los caminos no conducen a nuestro Padre. Y esa es una de las dependencias. Depender de Dios significa establecer una relación íntima con Dios. Constante conversación, expresarle nuestros miedos y deseos. Una de las cosas más lindas que puede experimentar el ser humano es tener una intimidad con Dios. Es tener esta relación íntima con Él. Es poder tú levantarte cada mañana y depender de Dios no nos exime de cosas que nos puedan pasar que no queremos o circunstancias difíciles. Pero qué bonito es cuando uno depende realmente de Dios, más en ese momento de cosas difíciles. Porque yo no sé si a ustedes no les ha pasado que ustedes quieren que alguien sea su paño de lágrimas, pero de pronto te descargas en un hombre que no te puede decir, o en una mujer que no te puede dar un buen consejo. Pero qué bonito cuando nosotros entendemos que depender de Dios es que nosotros tenemos esa intimidad con nuestro Padre y podemos entrar en esa habitación una mañana que estemos cargados o una noche a la hora que quiera, pero que usted se sienta agobiado, que se sienta cansado y poder descansar en los brazos de nuestro Padre. Qué bonito es experimentar esa intimidad con Dios, que tú te puedas levantar cada mañana y poner una adoración y cerrar tus ojos y olvidarte de los compromisos, del afán del día, de que tienes que ir a trabajar y hayas sacado ese tiempo de Dios tan importante y poder decirle un día: Padre, estoy cansado, Señor, no veo solución, Padre, a veces no siento para dónde voy, guíame. Y ese es el papá que nosotros tenemos. Él es nuestro Dios, pero Él es nuestro Padre. Él nos trata como hijos. Él no te quiere castigar porque hiciste una cosa de pronto mala y vas a sentir todo el peso de la justicia de Él. No, Dios está para recogerte, para sacarte, para salvarte, para liberarte, pero también está para consolarte. Dios está para levantarte y secar tus lágrimas de esos momentos difíciles que estás viendo. Yo no sé si usted por medio de esta palabra usted empiece a entender realmente lo que es nuestro Dios y lo que es depender de Él. Y depender de Él es en la intimidad, depender de Él es en la lectura de su palabra. Ahí es donde nosotros encontramos realmente hacer su voluntad, y eso es lo que el Señor nos está hablando esta mañana. Depender de Dios es hacerlo parte activa de nuestra cotidianidad. ¿Qué significa eso? Contar con Él en todo y para todo. Muchas veces las personas experimentan a Dios o creen que tienen que buscar a Dios solo en los momentos difíciles. Pero acá nos dice que depender de Dios es hacerlo parte activa de nuestra cotidianidad, de un día a día. Y eso es lo que muchas personas aún no tienen. Como lo hablábamos anteriormente, es levantarnos y saber que Dios todo el tiempo está con nosotros. Que no solo, entiende esto, que no solo es que tú entraste a la habitación o a tu cuarto donde oras
y saliste a hacer las cosas y ya lo dejaste ahí. No, Dios está todo el tiempo con nosotros. Hay personas que todo el tiempo están hablando con Dios. Padre, ¿tú qué quieres que yo haga hoy acá en esta oficina? ¿Por qué no me envías a alguien para yo poderle compartir? Ábrele el corazón a una persona que que lo pueda abrir y contar qué le está pasando en este momento. Eso es lo que nosotros somos acá en la tierra, para tú poderle decir si hay un camino que te puede guiar, en el cual puedes salir de todo eso que estás viviendo. Hay un Dios todopoderoso que te puede salvar, que ya dio la vida por ti, que quiere acercarte a ti. Eso es realmente depender de Dios, y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en estos 4 domingos que estamos hablando tanto de la dependencia de Dios. Acuérdese algo que lo dije desde el principio, y es: si Dios nos puso ese tema, no es un tema al azar o por casualidad. Si Dios nos pone a hablar en estos tiempos de depender de Él, es porque realmente Él quiere que la iglesia aprenda a depender totalmente de Dios. Porque al fin y al cabo nosotros somos seres humanos. Al principio Dios pone personas a las cuales uno depende al principio espiritualmente de ellos. Pero realmente la labor de un siervo de Dios, de una persona espiritual, es que rápidamente le enseñes a esa persona a depender totalmente de Dios. Esta es la labor que nosotros tenemos que hacer. Y para eso también, así como pasó con Daniel, el gran ejemplo que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Él nos muestra el verdadero significado de depender de Dios. Él, siendo Dios, despojado de su gloria en carne y hueso como estuvo acá en la tierra, Él siempre hablaba de depender del Padre. Él nunca hizo las cosas por sí solo. Él siempre honraba al Padre. Él siempre decía: esto que estoy haciendo son las cosas que veo hacer a mi Padre. Y eso fue muy bonito entenderlo. Como dice Juan 5:30, no puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Nosotros, esas mismas palabras tienen que estar en nuestra boca. Cuando nosotros no somos dependientes de Dios, cuando nosotros nos independizamos de Dios, empezamos a buscar solo las cosas para nuestro beneficio propio. Y Dios no lo hace así. Dios siempre quiere que nosotros hagamos su voluntad, porque al hacer su voluntad tenemos el corazón del Padre en nosotros. Y es un corazón diferente al que nosotros tenemos. Por nosotros solo pensaríamos en nosotros mismos. Siempre pensaríamos solo en nosotros mismos. En mi carro, en mi casa, en mi carro más grande y más grande y más grande. En mi casa más grande y más grande y más grande. Pero no pensaríamos en el prójimo. No pensaríamos en dar, no pensaríamos en bendecir, porque nuestro corazón tira a hacer las cosas siempre hacia el egoísmo. Y Dios es diferente, por eso Él nos dice que tenemos que depender totalmente de Él. Porque cuando yo dependo de Dios, ya no soy yo, sino es Cristo en mí. Por eso se me ve un cambio. No porque yo lo haya hecho, es porque Cristo ahora habita en mí. Y al habitar Cristo en mí, entonces yo me vuelvo bondadoso, me vuelvo misericordioso, me vuelvo dador, diferente a lo que en sí es el ser humano en su corazón. Y también quiero leer un momentico ahí Juan 5:19. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Eso lo podríamos ver súper espiritual. El Señor Jesús sanaba enfermos, limpiaba leprosos, resucitaba muertos, pero Él decía que Él no lo hacía por su propia cuenta, sino todo lo que hacía el Padre. Nosotros llegaremos a hacer todo esto porque imitamos realmente a nuestro Padre. Pero más que eso, también nos habla esta palabra
de que nosotros también somos hijos de Dios. Y nosotros hacemos la voluntad de Él y dependemos totalmente de Él. Si nosotros realmente estuviéramos dependiendo totalmente de Él, veríamos otras cosas en todo lo que hacemos. Como lo que hablábamos ahorita, nuestro corazón se transformaría y cambiaría. Te digo algo, cuando dependemos totalmente de Dios, en tu hogar hay una transformación. Porque cuando a ti te pelean, a ti también te da mal genio y te da rabia y quieres explotar y desquitarte de lo que estás haciendo. Pero cuando tú estableces la dependencia con Dios, el amor de Dios está en ti. Entonces vas a tener misericordia de la persona que te está atacando. Y estoy hablando en este caso de familias, de la persona que te ofendió. Y vas a ser como Dios, como nuestro Padre. ¿Cómo? Él perdonó. Él es misericordioso. Él es paciente. Y empieza por eso que tú empiezas a implantar en tu vida, empieza a haber una transformación en tu corazón, empieza a hacer una transformación en el ámbito de tu familia, empieza a haber una paz, una armonía, porque no te metes en el terreno de tu carne, de tu ego y de tu yo, donde siempre tienes que ganar todo. Entonces, Jesucristo nos enseña totalmente a depender de Él. Nuestro Señor Jesús fue nuestro ejemplo. Él siempre le dio la gloria al Padre. Siempre nos enseñó que Él nada lo hacía sino dependía totalmente de Él. En todo lo que Él hizo, hasta cuando fue a morir por cada uno de nosotros. Él dependió del Padre hasta el final, hasta cuando fue a Getsemaní. Él sabía que tenía que haber un sacrificio, pero también sintió miedo de pronto como nosotros lo sentimos. Él también sintió ese dolor, esa angustia de lo que le iba a pasar, pero no hizo su voluntad. Se entregó plenamente a Él y dependió totalmente del Padre para poder afrontar todas esas dificultades que se le iban a presentar de ahí para adelante. Cosas terribles, sí, pero haciendo la voluntad del Padre. Y hoy en día vemos el resultado de esa dependencia de nuestro Señor Jesucristo, pues porque fue el que nos salvó, que fue el que nos limpia cada día de su pecado por ese sacrificio que hizo en la cruz. Nos santificó, nos justificó, nos declaró justos. Ya tú no tienes que pagar por un pecado, ni tienes que subir a Monserrate de rodillas o lacerarte para que te salga sangre, porque el Señor Jesús ya lo hizo por ti y lo dio por gracia. Es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Así, Dios nos enseña que en su plan perfecto, desde Génesis, como lo hablábamos también en las anteriores predicaciones, en Adán se vio la planeación perfecta de Dios. Dependía de Dios para poder ser una persona y tener vida. Adán dependía de Dios para que le buscara su hogar. Adán dependía de Jehová para tener comida, para alimentarse. Adán dependía de Jehová para saber qué era lo que le agradaba a él. Dependía de Dios para que buscara un trabajo, para que él se dedicara a él. Dependió de Dios para que le ayudara a buscar su ayuda idónea, su esposa. Todo eso lo hizo Adán. Lo hizo desde el principio, dependía totalmente de él. Y mire una cosa, antes de Génesis 2, cuando Adán dependía totalmente de Dios, nunca le faltó nada. No encontramos la palabra tristeza, ni preocupación o enfermedad, porque ellos vivían en la constante dependencia de Dios. Cuando él dependió de Dios, no tuvo necesidad de nada. Y eso es una enseñanza muy grande, porque ese era el plan perfecto de Dios, que todo el ser humano le obedeciera, y usted al obedecerla pues tenía esa intimidad con él y tenía todos los beneficios del Padre. Por eso hablábamos que sutilmente Satanás se le metió
y los fue sacando y sacando y sacando de esa dependencia de Dios hasta volverlos individuales, egoístas y que solo pensaron en las cosas de ellos. ¿Por qué el hombre necesita depender de Dios? ¿Por qué el hombre necesita depender de Dios? Hay una palabra en Eclesiastés 12:13 que es una palabra que siempre a mí me ha impactado. En Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué me llama la atención tanto esta palabra? Porque el hombre necesita depender de Dios, y esto Eclesiastés fue escrito por Salomón. Dicen que no habrá hombre más rico en el mundo que él. Fue un hombre bendecido por la promesa que le había hecho Dios a su padre David, que le heredaría el trono. Y este hombre experimentó todo esto que nosotros estamos hablando. Experimentó la fama, experimentó las riquezas, experimentó el poder, experimentó de pronto todo lo que anhela un hombre. Y él, al final de su vida, al final de su carrera, y Eclesiastés, este es el último capítulo y el último versículo, y hay algo impresionante en él. Eso Dios me lo había dado hace un tiempo a mí. Y él llega a una conclusión y dice: el fin de todo discurso es este. Después de haber sido el más famoso, el más rico, el de más poder, el que los reyes lo buscaban por su sabiduría, por su inteligencia, él lo tenía todo. Y él dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo. Y así como Eclesiastés 12:13, también Dios nos habla por su palabra en por qué el hombre necesita depender de Dios en Jeremías 17:9. En Jeremías 17:9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Entonces, el hombre necesita depender de Dios, porque cuando tú no dependes de Dios, dice la palabra que el corazón de nosotros es engañoso y es perverso. O sea que siempre tira a hacer el mal. Yo no sé si tú quieres eso o quieres realmente depender de Dios para que no brote un corazón engañoso, sino que brote realmente el corazón de Cristo. Dos cosas por las cuales Dios nos habla que debemos depender de Dios según estos dos versículos. Y ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Y lo podemos ver en Primera de Tesalonicense 5:23. Dios quiere que nosotros dependamos totalmente de Él. ¿Por qué? Porque en el versículo dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Nos santificó, nos declaró santos delante de Él. Y Él quiere que nosotros guardemos nuestro cuerpo, todo nuestro ser, irreprensible para la venida de Jesucristo. Si usted no sabe, se lo cuento ahorita. El Señor Jesucristo viene por su iglesia, pero viene por una iglesia santa, sin mancha y sin mancilla. O sea que todos sus hijos tienen que ser guardados irreprensiblemente para Él, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, Dios quiere que nosotros nos guardemos para Él, y la única forma de hacerlo es dependiendo totalmente de Él. Tú no te puedes salvar por ti mismo. Nadie podría hacerlo. Solo Dios nos regaló la salvación por medio del sacrificio de la cruz. Dios quiere que no nos preocupemos por nada,
Cuando tú dependes de Dios, se vuelve uno hasta conchudo. Pero la persona, o un síntoma o una alerta de una persona que está independiente de Dios, es que se preocupa por todo. Como lo dice en su palabra en Filipenses 4, versículo del 6 al 7. Dice, no se preocupen por nada, y en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentará la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón, su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros dependamos totalmente de Él para que no nos afanemos de todo lo que nos pasa día a día. Dios quiere que no nos preocupemos. Dice ahí, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Y dice que Dios traerá paz a nuestra mente y a nuestro corazón. Cuando tú dependes de Dios, vas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. En cualquier momento. Cuando tú dependes de Dios y estás pasando por un momento difícil, por una aflicción, por un momento terrible de tu vida, vas a experimentar la paz de Dios cuando dependes totalmente de Él. Entonces, Dios no nos hace depender de Él por molestarnos, por querer algo malo para nosotros. Nos hace es por un beneficio que el ser humano tiene que experimentar. Al experimentar tú la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, vas a dejar todo en manos de Él. No te vas a angustiar. La angustia te vuelve nervioso, viejo. Vas a vivir tranquilo, vas a vivir en paz con Dios. Y Dios quiere deleitarse en darnos todo lo que necesitamos. Por eso Él quiere que nosotros dependamos de Él. Cuando Dios nos habla que Él nos va a dar todo lo que necesitamos, es diferente a todo lo que queremos. Por eso a veces uno ora, por eso a veces uno pide cosas y no se dan. Es porque el Señor puede abrir las puertas y cerrar las puertas. Pero hay veces que el Señor cierra puertas solo para el beneficio de nosotros, sus hijos. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que nosotros dependamos totalmente de Él para nosotros beneficiarnos de realmente ser sus hijos. Y pasos para una dependencia absoluta. Dios nos enseña por medio de su palabra a que nosotros dependamos absolutamente de Él. Y se los voy a leer con la palabra para que usted lo entienda. Creer que nuestra dependencia fue restaurada. Una de las cosas es que nosotros, para tener esa dependencia absoluta, es que tenemos que creer lo que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Creer que nuestra dependencia fue restaurada, que antes estábamos separados de Dios, pero ahora por el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas fueron restauradas. Y hizo volver los corazones de los hijos hacia el Padre y del Padre hacia los hijos. Yo tengo que creer eso, yo tengo que confiar en eso que Dios me prometió, para yo depender absolutamente de Él, porque ahora sí nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Acuérdese que cuando Jesucristo murió en la cruz, dice que el velo se rasgó. Antes de Jesús, acuérdense que solo se buscaba la presencia por medio de algo físico, del arca del pacto. Pero cuando el velo se rasga, significa que ahora tú puedes encontrarlo en cualquier lugar donde tú puedas invocar su santo nombre. Ahora yo puedo depender de Él en cualquier lugar. Y esa es la dependencia, como lo decía Colosenses 1:17, que dice: Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Y en Hebreos 1:3 dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados
se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Qué bonito eso. Qué bonito entender que tenemos que creer que nuestra independencia fue restaurada, que nuestra dependencia fue restaurada por nuestro Señor Jesucristo. Debemos, para tener una dependencia absoluta, también debemos depender de corazón, pues depender es una actitud de un corazón humilde. Yo no sé si le pasa, pero hay muchas personas que son muy arrogantes. Personas que uno a veces les habla de Dios y yo no necesito de nadie, yo solo puedo hacerlo. Para nosotros depender absolutamente de Dios tenemos que tener un corazón humilde y reconocer que necesitamos de Él. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Reconocer que todo no lo podemos hacer por nuestras propia cuenta, que nosotros nos equivocamos, que como hemos leído, por eso esta predicación es basada en la palabra de Dios, que nuestro corazón es engañoso. Nos va a engañar nuestro corazón, que nuestro corazón tiende siempre al mal. Pero cuando yo reconozco eso por medio de la palabra, me entrego a Dios porque sé que en el único refugio y donde voy a ser transformado por medio de su gloria es en la intimidad con Él, en decirle: Padre, cámbiame. Padre, no he podido cambiar esta actitud de mi vida, ayúdame. Es una actitud del corazón para depender totalmente de Dios. Debemos rendirnos completamente a Él, entregar nuestras cargas y dificultades para que Él se haga cargo de ellas, como dice ahí en Mateo 11:28, ese versículo que todos lo recitan y lo dicen: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Porque la palabra de Dios ahí nos explica que el yugo que nosotros cargamos solo, esa carga es difícil de llevar, pero Dios dice: quítese ese yugo y póngase el mío, porque mi carga es ligera. No sé si usted está entendiendo, pero le digo, si usted ha venido con preocupaciones, con cargas, con algo que quiere solucionar por sí solo, ese es el momento de dejarle todas esas cargas a Dios, para que usted realmente dependa absolutamente de Él. Ese es el momento de rendirse y decirle: Padre, yo necesito de ti. Ahí es donde realmente hay un cambio de vida. En ese momento es cuando hay un cambio de vida. Depender es un pacto de amor para obedecerlo en todo tiempo, como dice la palabra en Juan 3:16. ¿Cierto? Que Él vino al mundo, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvarnos, pero fue una muestra totalmente de amor. Depender es un pacto de amor, por eso dice ahí, para obedecerlo en todo el tiempo, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. O sea, es indispensable depender de Dios. Nadie se puede salvar por sí mismo. Yo tengo que depender absolutamente de Dios, porque no solo yo voy a estar acá en esta tierra lo que Dios permita estar, pero lo más importante de nuestras vidas es lo que vamos a vivir eternamente. Las personas que no dependen de Dios no van a vivir eternamente con Él, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz hace que yo ahora pueda acercarme a Él y depender totalmente de Él, para que cuando el Señor nos llame, entremos todos a su gloria, a su reino. Eso es lo que Dios quiere. El lugar de redención es la oración constante, y es a través de una relación y comunión. Qué bonito esto. Para yo depender absolutamente de Dios, hay que tener un lugar de redención, y ese lugar de redención es la oración constante, es a través de una relación con Dios. Si tú realmente quieres, y esta palabra te ha llegado a tu corazón, y te quieres rendir delante de Dios, si ya no quieres tener esas cargas pesadas, si ya no quieres seguir viviendo tu vida
solo bajo tu voluntad y la voluntad de Dios, tú tienes que tener esa intimidad con Dios. Tú tienes que buscarlo, tú tienes que hablar con Él, tú tienes que establecer una relación de padre a hijo. Es solo con Dios, entiendan eso, por favor. Entiéndanlo. Eso es solo de humillar nuestro corazón, de sacrificar tiempos, pero decirle: Padre, yo quiero estar contigo este tiempo, pero toca mi corazón, sana mi corazón, restaura mi vida. Si tú lo quieres hacer, yo te invito en este momento a que todos hagamos una oración en la cual nosotros nos rendimos bajo la voluntad de Dios. Algún tiempo atrás, cuando estábamos alejados de Él, yo también cargaba esas cargas pesadas sobre mi vida y no sabía que había un Dios en las cuales yo podía descargarlas. Y mi vida se había destruido, se había acabado lo que había construido por años, hogar, empresa. Pero Dios es un Dios misericordioso. Y en el momento más difícil de mi vida, entendí que andaba independiente. Entendí que estaba viendo las consecuencias de haber hecho las cosas bajo mi voluntad y no bajo la voluntad de Dios. Entendí que Dios tenía que hacer parte de mi vida en todo momento. Y como nos habla ahorita esta palabra, tuve una iniciativa de rendir mi corazón a Dios, de decirle a mi Señor Jesucristo: entra a mi vida y ayúdame porque yo ya no puedo más. Si a ti te está pasando lo mismo, así ya hayas conocido de Dios, pero te has independizado, te has salido de su palabra, de su intimidad, ya no tienes tiempo con Él, que este sea el momento que el Espíritu Santo nos convence a volver a los brazos de nuestro Padre. Que nosotros todos humildemente, con un corazón contrito y humillado, le digamos a Dios que queremos volver a sentirlo, que queremos volver a sentir su presencia, que queremos volver a hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad de Él, que es la perfecta. Si tú me estás mirando por primera vez, o si ya conoces de Dios pero quieres volver a los brazos del Padre, yo te invito a que esta mañana tú hagas esta oración. Y te pido ahí donde estés que ya dejen de hacer algo que de pronto los distrae, porque esto que va a pasar es lo más importante que te puede pasar a ti en tu vida. Y cierre tus ojos en este momento y repita esta oración después de mí. Padre Celestial, hoy venimos ante ti para reconocer que nos hemos apartado de ti y que al apartarnos de ti hemos pecado y que esos pecados nos han apartado de tu gloria, de tu presencia y de todos tus beneficios que tienen para tus hijos. Por eso hoy, con un corazón, Padre de la gloria, humilde, reconocemos que somos pecadores y que ese pecado nos aparta de ti. Por eso te pedimos, Señor, que nos limpies nuestros pecados, nos perdones, Padre de la gloria, por todo esto que hemos venido haciendo mal. Te pedimos, Padre de la gloria, y te abrimos nuestro corazón para que tú entres y seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Que seas tú, Padre de la gloria, el que gobierna nuestras vidas. Y de ahora en adelante, Padre, que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la tuya, que es perfecta en nuestras vidas, Señor. Te aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Te reconocemos, Señor Jesucristo, como nuestro Señor, Padre de la gloria. Entra en ese momento, Señor, a cada corazón. La promesa, Padre de la gloria, es que tú derramarías de tu Santo Espíritu sobre cada persona que te confiesa como Señor y como Salvador. Que en este momento, Padre de la gloria, tú tomes el control de cada persona que confesó esta oración, Señor.
Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te pido que entres a cada corazón, a cada hogar, Señor, que está viendo esta transmisión, Padre de la gloria. Espíritu Santo, tú eres el que reargulles, el que convences, Padre de la gloria, de pecado, de justicia y de juicio, Dios. A toda persona, Padre de la gloria, que ha venido apartándose de ti, Señor, como tú nos mostraste, como le pasó a Adán y a Eva desde el principio, que no se dieron cuenta cómo empezaron a independizarse y cómo fueron tentados para ya no salirse de tu propósito, de tu llamado, Dios. Esa persona que ha venido saliéndose poco a poco, Padre de la gloria, Señor, te pido en este momento, Espíritu de Dios, que toques ese corazón, Padre, y que haya un quebrantamiento, Padre Todopoderoso, ahora en su corazón. Hay personas que están sintiendo el poder del Espíritu Santo en este momento, el fuego de Dios, que no van a controlar el llanto, que no van a poder controlar estar parados, porque tu Espíritu está ahí, Padre de la gloria, y los estás tocando de una forma tremenda, Señor Jesús, porque están reconociendo, Señor, que dependemos totalmente de ti, Dios. Yo quiero en esta mañana, Padre de la gloria, orar por la iglesia, orar por tu iglesia, Señor, por la iglesia de Cristo, Padre Todopoderoso, Dios, y bendecir a cada hogar, Señor, que está acá representado, Padre de la gloria. Pero así como lo hizo Salomón, Señor, y nos mostrabas en Eclesiastés, de pronto nosotros nos quieren sacar a vivir las cosas del mundo, a la vanagloria de la vida, Padre Todopoderoso. Pero hay muchas personas también que ya están volviendo, que están diciendo: estar allá de nada sirve, porque solo una cosa te queremos pedir, Dios, que el temor tuyo, Padre de la gloria, caiga en nuestros corazones. Y tener temor no es tenerte miedo, sino es amar las cosas que tú amas y aborrecer las cosas que tú odias, Padre de la gloria. Te pido, Señor Jesucristo, eso en toda la iglesia, Padre, en toda la iglesia Gran Yo Soy, que hoy está escuchando esta palabra, Padre Todopoderoso, Dios. Que seas tú, Señor Jesús, en cada hogar, en cada familia, Dios. Bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, a cada familia acá conectada. Y sé que todo esto que tú nos estás hablando, Padre, era porque muchos se habían independizado, muchos se habían desprendido de tu palabra, Padre. Pero acá están estos hijos, Señor, que han vuelto a ti, Padre de la gloria, que han reconocido, Señor Jesús, que se habían salido, Padre de la gloria. Pero hoy declaro que tu sangre preciosa, Señor, está en cada hogar, que tú nos compraste a un precio muy caro, que fue tu vida, Señor Jesús. Y declaro esa sangre preciosa, Señor, sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada hijo, Padre Todopoderoso. Los que tienen hijos y ahorita no están en el camino de Dios o se han rebeldizado, ora por ellos. Declara la presencia de Dios en ellos y vas a ver las promesas que Dios ha tenido toda la vida con tus hijos y las vas a ver plasmadas. No te desanimes, levántate, peléalos en lo espiritual. Y sabemos que Dios, si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre Todopoderoso. Bendigo, Señor, la vida de cada familia que está acá conectada y declaro que tu sangre preciosa, Señor, está en los dinteles de nuestra casa y que no entrará el mal, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Fue un placer estar esta mañana compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Sé que hay gozo en nuestros corazones, sé que el Señor está haciendo cosas tremendas en nuestras vidas, pero lo más importante que nos deja toda esta enseñanza es que sin Dios nada podemos hacer. Yo los quiero bendecir a cada uno de ustedes y decirles gracias por permitir, primero, que la palabra de Dios llegue a su hogar y segundo, por compartirla a las demás personas. Nos vemos próximamente en todas las actividades de la iglesia Gran Yo Soy. Acordémonos que el martes 7 de la noche es la oración de intercesión, el jueves casa de oración, el viernes cultura juvenil y nos encontramos de nuevo el domingo para
escuchar la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos, bendiciones, salgan, desen una vuelta, almuercen en familia, en armonía, y sé que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y el amor de Dios y el gozo de Dios está con todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Gracias familia Gran Yo Soy por acompañarnos durante toda esta transmisión. Recuerda que ahora puedes hacer tus donaciones desde casa, por eso aquí abajito estará apareciendo toda la información. Síguenos por todas nuestras redes sociales y si te perdiste algo de esta transmisión, puedes visitar nuestro canal de YouTube como Gran Yo Soy TV. Nos vemos a la próxima.